Escala el pleito entre el presidente López Obrador y el periodista Loret de Mola por haber exhibido la vida de lujos del hijo mayor de AMLO. La preocupación de la presidencia por este asunto ha dejado claro que para el presidente no existe argumento alguno que impida que se maneje todo el peso del Estado para golpear públicamente a su contrincante, Loret de Mola, familia, amigos y patrones, mientras que el país se desangra en una violencia galopante. Primer lugar en muertos por COVID-19, con más de 312,000, una recesión económica de la cual han emanado millones de nuevos pobres, miles de estudiantes manifestándose en las calles por falta de garantías, contratos millonarios del gobierno federal sin licitaciones, Dos Bocas, Tren Maya, aeropuerto, convertidas en obras faraónicas multimillonarias. Preocupantemente al presidente, lo único que le importa es que a su hijo no le digan mantenido o gaviotón. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Los saludamos desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, ¿de qué otra cosa hablar si no es de este pleito de lavadero que trae el presidente López Obrador con Carlos Loret de Mola? Es decir, todo lo más importante, lo que es la economía, la seguridad, por supuesto, la salud, todo esto que está pasando en el país, que podemos percibir que la delincuencia, lo que es la inseguridad en este país, ha alcanzado topes alarmantes. La pandemia pues, nos ha revelado la ineficacia de pues, un sistema de salud que hace 3 años prometieron iba a estar a la altura de Dinamarca, de Alemania. Estamos viendo que no salen las obras que dijo Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, en donde tumban árboles y luego dicen, bueno, por ahí no va a pasar, vamos a irnos por otro lado, dejan miles de millones de pesos tirados a la basura, deforestado totalmente ese pedazo. Y qué decir de Tres Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, perdón, de Dos Bocas, ya no se sabe ni cuántas bocas hay en esa situación, porque lo que vemos es que no existe absolutamente nada de coherencia en la realidad que tiene este país con los intereses personales de la familia López Obrador. Hoy vemos que hay una familia, no un presidente, hay una familia metida en la presidencia o en Palacio Nacional y que están más preocupados por ver si el hijo es mantenido, si el hijo es un gigoló, si el hijo trabaja o no trabaja, si trabaja y no le pagan, si el más chico, acuérdense aquella vez de que si le decían chocorrolo, no me acuerdo cómo le decían y también se enojaron, que si la esposa tiene algo con España y que por eso, o sea, es decir, se ha convertido la política, sobre todo la administración en este país, en un verdadero pleito de lavadero. Y lo podemos ver que se replica en todos los estados y por supuesto todos estos entes que parecen ser la conciencia o inconsciencia del presidente, pues salen a decir todo tipo de atropellos, todo tipo de barbaridades, defendiendo lo que verdaderamente es indefendible. Hoy vamos a platicar de ello y para eso le presento a mi compañera y amiga Yesenia Rojo Carrizosa. Pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y Abel Jacobo Mille. ¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludarlos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todas estas personas que se han tomado un tiempo para mandarme un mensaje de apoyo en relación a la participación que tuvimos ayer en la semanera aquí en Sinaloa. Gracias a todos ustedes. Hago mi trabajo únicamente y nosotros nos debemos a un lector, a un público pensante. Bajo ese argumento me presento ante el gobernador en una semanera y ante quien sea para simple y sencillamente ser la voz de todos ustedes. Lo que ustedes quisieran preguntarle es lo que yo creo que es mi labor de periodista. Y vamos a seguir ahí porque si se abre una ventana, un espacio para difundir toda la información verídica y señalar punto por punto cuáles son estas herramientas que tenemos los periodistas para tratar de hacer un cambio y para que, por supuesto, la ciudadanía
tome esa conciencia, ahí vamos a estar y ahí seguiremos ocupando un lugar. Digo, ustedes fueron los que abrieron esa ventana. Nosotros, simple y sencillamente, nada más estamos pues recibiendo esa oportunidad y por supuesto que vamos a seguir yendo para pues presentar muchos de los casos que a nuestro juicio son verdaderamente importantes para todos ustedes. Abel, pues vemos toda esta situación de pues esta parafernalia a nivel nacional, ahora ya pues ha traspasado fronteras en Estados Unidos, que pues este hijo del presidente trabaja y que si tiene alguna licencia para ese trabajo, porque allá no es como aquí, y que se presentan de repente las autoridades a decir, no, es que todo el peso del Estado para divulgar que hay una página en donde él dice lo que hace, y no es verdad, o como dice la señorita esta, pues no es verdad, pero tampoco mentira. Ya no sabemos ni qué nos están presentando de este, pues no jeroglífico, para ponerlo en cosas mexicanas, pues este alebrije de situaciones que de repente pues no encuentras ni la forma ni el fondo. Pues es que te pones a analizar la situación, ¿no? Ya de una manera objetiva, y tú te pones a analizar la información que se te presenta, tanto de gobierno como del periodista, y vámonos a los datos. A mí me gusta irme a los datos, ¿no? Por ejemplo, este muchacho, José Ramón, te dicen que él está haciendo sus funciones de asesor allá. En Estados Unidos no cualquiera puede llegar a ser asesor, ni tampoco puedes ejercer cualquier carrera si eres de un país extranjero. Con eso esa lo facilidad. Dices tú con el conocimiento de que tú eres asesor en seguridad, sí. Y he hecho todas estas situaciones de investigación y sobre todo para tratar de ver cómo se puede trabajar allá. Mira, incluso tú para vender carros en Estados Unidos necesitas una licencia. Entonces, para ejercer una carrera, empezando tienes que hacer ciertos exámenes y tienes que revalidar estudios, y aparte tienes que estar inscrito. En este caso, él se sustenta como un asesor legal, dice, de una empresa. Tiene que irse entonces uno a la barra de abogados que está en Texas, ¿verdad? Tú entras a la página de ellos y tú incluso puedes entrar. Cualquier persona y pone el nombre de esta persona o X para verificar si realmente es un asesor o está autorizado por la barra de abogados, y no aparece el muchacho. Entonces eso es lo más grave, porque incluso puede caer en un delito él allá. Ahora, se está acusando al periodista de un montaje. Yo siempre he dicho que no hay un peor montaje o un montaje más espectacular que le pueda ganar el que hacer una rifa que no rifa nada, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? O sea, el León cree que todos son de su condición. No quiero que piensen que estoy defendiendo a un periodista en ese aspecto, ¿no? Simplemente estamos hablando que si vas a acusar a alguien, pues tienes que ser coherente, que no tiene que haber una cola que te pise. Perdón que te interrumpa, pero también para dar en contexto esto, porque a veces los políticos nada más quieren que les hagas una pregunta y no les digas, bueno, de qué se trata lo que le estás preguntando. Nada más decir, por supuesto que entendemos que ha habido una colusión mediática entre grandes medios de comunicación y los gobiernos. O sea, han sido parte exactamente de los mismos. Cuando se rompen esas alianzas, bueno, pues quedan por fuera algunos periodistas, pero eso todo mundo lo sabe y todo mundo lo sabemos. Y en el sentido de Loret de Mola, por supuesto que tiene toda una historia detrás de Televisa. Televisa tiene la historia. Y aquella frase de los Azcárraga, soy un soldado del PRI, por supuesto. Aquí lo importante, y le digo a usted, no es defender a Loret o acusar a José Ramón o al revés, acusar a José Ramón, defender a Loret. No, aquí lo importante es que el país vive un momento sumamente complicado en seguridad, en salud, en educación, en economía, y toda la tensión la estamos dando entre dos bandos, como dice el presidente, o ellos o nosotros. O sea, no son ellos ni nosotros, es un país entero que está en una especie de convulsión para ver cómo se hacen daño todos. Y creo que eso es lo verdadero. Yo me pregunto a qué hora va a empezar a ser presidente, el presidente, ¿no? O sea, porque parece que sigue, los 18 años de campaña no se le terminaron y sigue todavía en campaña.
se está enfocando mucho él en distraer de lo realmente importante. Aquí en este caso, por ejemplo, hay que tener entendidos que desde el año 2000, con datos de las mismas fiscalías, tenemos 150, del 2000 al 2022, al año actual, 150 periodistas asesinados en este país. Pero lo más grave es que 48, o sea, casi la tercera parte, son durante este sexenio. O sea, 48 registrados en las fiscalías. Y solo en lo que va del 2022 van 5. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, ese es un tema que debería estar muy preocupante para un gobierno que se dice humanista, ¿no? Que cuida los derechos humanos. El que cuida los derechos humanos. Entonces, pero vemos a un presidente que si le tocas algo que no le gusta, o sobre todo, pues en este caso su familia, se aboca, ya lleva 18 días. 18 días. O sea, atacando al periodista que exhibió a su hijo, ¿verdad? Que no ha podido desmentir absolutamente nada de lo que les fue señalado ahí y está enfocado, incluso violando las leyes. La Constitución. Y luego sale una senadora como Imelda Castro a afirmar que se pueden violar todos los derechos humanos, todas las legalidades porque Andrés Manuel es intocable y el argumento que esgrime es totalmente fuera de sentido legal para cualquier. Y más allá, esta señora, la ex Shark Tank, ¿no? Que dice, no, nomás Loret, todos los periodistas dice, deben de exhibir cuánto ganan. Por supuesto, y en eso estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo que todos los periodistas deben de exhibir eso. Ayer lo dijo el gobernador. Bueno, que exhiban para que vean la miseria que ganan los periodistas, porque aquí también ellos están poniendo dos clases de periodistas, ¿no? Loret de Mola para arriba y todos los demás mugrosos que están abajo. No, es que así lo dicen, ¿no? Porque si realmente vieran cuánto gana un periodista, es de lástima. 10,000, 12,000 pesos mensual, en los que andan reporteando y todo, eso es lo que ganan. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a calificar mejor el trabajo de los periodistas? No, porque para ellos periodistas es la élite empresarial, esos tiburones empresariales que se llevan los grandes contratos del gobierno. ¿Para quién le trabaja esos tiburones empresariales de comunicación? Para el gobierno, a ellos. Porque ¿cuánto gastó Quirino? Millones. En este aspecto, un país totalmente machista, ¿no? La Gaviota, no, pues tenía una casa y hay que entrarle con todo, y Peña Nieto se desfiguró políticamente. Ahora José Ramón, el Gaviotón. Y que, no, pues es que Gaviotón es hombre, pero de la gaviota al gaviotón, ¿cuál es la diferencia para ti? Y es que el muchachito hubiera quedado mucho mejor, lo dije antes, que quedar como mantenido, pues así el argumento que habían dicho primero, pues es que es su esposa la que tiene dinero, pero ya en todo este proceso de defender a su hijo, cómo ha caído el presidente en difamar, en violar leyes, como decía Abel, ¿dónde queda el derecho a la libertad de expresión? Y en palabras de un presidente de la República, ¿cómo lo están viendo otros países? Estados Unidos, ¿cómo está poniendo los ojos en México en cuanto a los asesinatos de periodistas? Y Andrés Manuel usa su privilegio de hablar todos los días en la mañana para distraer y no tomarle atención a los periodistas que han sido asesinados, y hacer esto de las mañaneras en un completo circo que como sociedad nos debe estar preocupando demasiado, pues, porque más que el decir todos somos Loret, más que el defender al periodista, es ver la situación en que está dejando a los demás periodistas. Cómo un presidente puede tomar datos tan importantes, datos confidenciales, violando todo tipo de leyes, y exponerlos ahí como diciendo yo puedo hacer esto. Perdón, pero también en esto es totalmente delicado cuando él lo dice. Aquí vemos, le pagaron 11 millones Televisa. Voy a hablar con los directivos de Televisa para ver qué pasó ahí, porque él decían que ya no trabajaba. Bueno, ahora también tiene acciones en Televisa el presidente.
¿O por qué es No ha así? entendido lo que es privado, pues. No ha entendido todavía. Exactamente, puede filtrar información que cualquier ciudadano, para tener derecho a eso, tiene que haber un expediente de una fiscalía, que un fiscal sea el que esté pidiendo tener acceso a datos personales de las personas, más de un periodista. Entonces él puede y ponerlo ahí en una pantalla y hablar de eso. ¿Qué les queda a los periodistas, a los que están matando, a los que van y le piden ayuda, ya como la periodista esta que mataron, que dijo, tengo miedo que me vayan, y la mataron? A todos esos Entonces, periodistas que han matado, a mí sí me gustaría que Imelda Castro y toda la parafernalia de Morena, que nos dijeran cuánto ganaban esos periodistas, cuánto ganaban al mes esos periodistas que mataron, porque dicen, no, Loret gana tanto. ¿Cuánto ganaban al mes los periodistas que mataron? La periodista de acá que decía que Bonilla era el que estaba bajo sospecha, ¿cuánto ganaba? y es que la obligación que tienen de decir cuántos ganan son ellos, los diputados. Ellos sí, porque están recibiendo un servidores presupuesto públicos. público. Los periodistas están haciendo su trabajo y es particular, pues. Pero los diputados, las senadoras como Imelda Castro, tener el descaro de apoyar un argumento tan bajo, pues, de decir, de exhibir así datos personales, y ellos desviando recursos y escudándose y tratando de engañar a la sociedad en ese circo que Sí, se de han puro convertido. sueldo, ahorita un diputado local aquí se avienta, los que se religieron aparte, ¿no? Tomando en Sí. cuenta, estamos hablando de 72 más meses, ¿no? Se van a aventar y con aguinaldos y todo, de puro sueldo, ¿no? Más de 8 millones de pesos. ¿Y O sea, quién dice algo ahí? De Pues, puro sueldo. ¿no? Sueldo De nada puro más. sueldo. y lo Libre que va de polvo y destinado paja. para la sociedad, porque tienen una partida especial para eso, ¿no? Sí. Para apoyo a los grupos No, vulnerables. pero y pues, quién? Oye, pues si está el que ahora es diputado federal allá por Mazatlán, el del trabajo, Leobardo Leobardo Alcántara. Oye, todo el mundo, facturero, o sea, lo estaban investigando, metió facturas apócrifas, aquí lo revelamos. Sí. Y dice el gobernador, bueno, saqué el diputado federal de allá, pues que nos eche la mano para que porque quiere desaparecer la Secretaría de Pesca. O sea, de ese tamaño es la incoherencia, la falta de sentido común que tienen los políticos y gobernantes en este caso. Aquí estamos viendo, Abel, que se deja de lado lo más importante que dijimos, la educación, la seguridad, la salud. Y se habla ya no del presidente, sino de su familia. Y entran al quite, pues todos. Aquí hay todos con Loret, y del otro lado que arman un escrito para que firmen todos los gobernadores y que no, que Plagado de mentiras has escrito. o sea, vemos que no les interesa para nada la problemática de México. 6,000 muertos, más de 6,000 muertos el año pasado, 200,000 muertos llevamos, más de 200,000 muertos con lo del COVID, desaparecidos por todos lados. Hay gente allá en Palacio de Gobierno haciendo campamentos por eso. Los entes, los estudiantes agarrando camiones y aventándoselos a los militares. Está hecho el país un desastre, no digamos de Michoacán, que dicen las mismas autoridades, estamos recuperando Temalcatepec, estamos recuperando, porque están yendo el ejército a recuperar zonas de Michoacán que estaban totalmente bajo el crimen organizado, y nadie parece ser en el gobierno que le interesa absolutamente eso. Creo que eso es totalmente preocupante, porque la distracción es tal que está enfermando a una sociedad entre unos y otros. Eso yo creo que es lo que deberíamos de reaccionar como sociedad. Lo que pasa es que él estudió muy bien el manual del dictador. Si la gente se pone a estudiar el manual del dictador, se iba a espantar, porque todas las características así al pie de la letra las reúne AMLO. Manipular a la Parece demás. que estudió, pero al pie de la letra ese manual. Y en cuanto a propaganda, la de Joseph Goebbels, de la propaganda nazi, ¿no? De que todos los días hay que repetir una mentira, todos los días una mentira,
Y repetir una mentira 1000 veces se convierte en verdad. Y más desde ¿no? el Estado, ¿no? Exactamente, y él tiene pues El aparato el poder de estar ahí. Él está enojado ahorita porque ya no dicta la agenda, ¿no? Ojo, ya se la movieron otros. Entonces él ya perdió el control de la agenda. Está perdiendo el control incluso de la misma, de su misma familia, ¿no? Es increíble, perdón. Si usted ve una entrevista de Andrés Manuel López Obrador con Loret de Mola o con Broso de hace 10 años, Ajá. ve a un Andrés Manuel totalmente diferente. Le pregunta este payaso, le pregunta, oye, ¿y si hay algún tipo de chanchullo entre un hijo? Sea quien sea, dice, a mi familia, quien sea, y no vas a ser intolerante con la prensa. No, estamos yo soy demócrata, no dictador. Y ves ahora, o sea, él mismo se contradice a sí mismo y todo un país parece ser que tiene un desfase entre la realidad que prometió Andrés Manuel y la realidad que tenemos ahora con el presidente Andrés Manuel. Y eso, pues no es de estar tratando de juzgarlo, es algo que lo tenemos enfrente y que por más que se quiera esconder, ahí están las grabaciones. Es que están los hechos, pues. El problema es que la realidad es muy terca, pues, y le tumba el discurso. Uno, todos recordamos, incluso hay videos en donde él dice, yo no voy a cometer el error que cometió Calderón y Peña, tener el ejército en las calles, lo voy a regresar a los cuarteles. No lo regresó. O sea, les dio más poder, ahora construyen todo, incluso les va a crear una empresa para que administren la obra pública. Imagínate, entonces, ya van a lo que es el sector privado, claro, el ejército al sector privado. Entonces, si eso no es una mentira, entonces, ¿qué es? ¿No? Entonces, él dice, el 1 de diciembre del 2020, el sistema de salud de este país va a ser idéntico al de Dinamarca. Señores, el lunes que viene va a tener una protesta en Palacio Nacional de los padres de familia con niños con cáncer, porque no hay medicamentos todavía. Entonces, si eso no es una mentira, entonces, ¿qué es? ¿No? El asesinato de periodistas, o sea, que la tercera parte de los asesinados, los periodistas asesinados, sean de este sexenio, o sea, cuando él dijo que es un gobierno humanista y preocupado, entonces, si no es una mentira, ¿qué es? ¿No? En eso también, Yesenia, vemos con preocupación que toda esta violencia que se ha generado en torno a la opinión del presidente en cuanto lo empiezan a señalar de que no ha hecho esto, de que no ha hecho aquello o ha dejado de hacer, es inmensamente proporcional a el mensaje que da en la mañanera para a esos otros también, estos de acá, estos de allá, todos ellos son los enemigos. Eso es totalmente fuera y una situación incluso patológica, ¿no? Sí, y es que ya completamente es un gobierno de dictadura, pues. Y aquí lo preocupante es cómo la sociedad está tomando esto, cómo se están calmando o él mismo haciendo política con los apoyos que le da a los adultos mayores, pues. Porque al final los abuelitos sí tienen influencia en la familia, pues. Entonces, con darle una tarjetita de dinero a un adulto mayor, él con eso piensa que ya está dominando a un país, y vemos cómo con una manera tan patética habla de la austeridad, cómo abre su cartera y saca que traigo 200 pesos. Y está dobladito. Y que debemos conformarnos con si tenemos zapatos, o sea, no debes estar aspirando más. Y su hijo, o sea, en una... Bien aspiracionista, y luego en Estados Unidos. No, y ves las casas en las que vive y los viajes en donde anda y todo eso, tumba el discurso. Y ahí es donde él no puede más que echar la jauría del poder del Estado, de las instituciones y por supuesto de todos estos de Morena que están nada más esperando que les den ¿Y qué nos dejan a la gente pensante? Pues a las que vemos la realidad del país, cómo se viene abajo. Eso que acabas de decir es importante decirle a la gente aquí en Sinaloa. Cuando Andrés Manuel se postuló para ser presidente, el grosor de la gente que lo apoyaba era clase media para arriba. Ahorita la clase media para arriba es la que no aguanta ya las mentiras de López Obrador
y Él lo dijo, ¿no? En el una mañanera. pueblo es el que está. En nivel de él lo licenciatura estamos empatados, dice, Sí, pero sí. de maestría para adelante y ahí no entramos nosotros. O sea, dice. es Y increíble. somos los que queremos, o sea, los que estamos en contra porque ya no recibimos beneficios, o Porque sea, como tú somos dices, es criminalizados. pensante. La palabrería que se utiliza. Becas, por ejemplo. Becas para niños, para jóvenes que no estudian. Ni ¡La trabajo. madre! Ni trabajo. No son becas para los estudiantes, no. Ahora el nuevo léxico de la 4 es becas para que no estudies, ¿no? También está lo de la pensión. La pensión se supone que tú trabajas durante un número de años y luego te dan tu pensión. No, ahora la pensión es para cierta gente trabaje o no trabaje, haya trabajado o no haya trabajado. Yo como financiero te lo voy a decir, ese es un problema bien grave, ¿no? Cuando tú tienes un país que no está generando ingresos porque está peleado con la economía, con la economía, no, la inversión extranjera, los datos ahí están, ¿no? La inversión extranjera ha disminuido en este país, te peleas con los empresarios, te peleas con gobiernos que pueden generarte cierta revolución en tu economía. ¿De dónde vas a sacar para mantener a todas esas personas a las que le estás arreglando dinero, que mucha de ella ya no es productiva? No Que es no es porque productiva. lo estamos viendo. Entonces, se está haciendo una bola de nieve que va a alcanzar, incluso lo va a alcanzar antes de que termine este sexenio, señor. Pero nada más ahí, Abel, se pelea con empresarios, los que no son sus empresarios. No, claro. Se pelea con países, los que no son sus países. Sí. Se pelea con los que no están a favor de él. O sea, es tal la forma de manipular su discurso que los verdaderamente preocupante de eso es de que se perdió quiénes son, en este caso, los buenos y los malos. Aquí ya un día puede decir que este está a favor y al otro día el mismo está en contra, nada más porque ya no obedeció lo que le dijo. Y ahorita le alcanza a él para dar todo ese tipo de apoyos, porque yo pienso que estamos como en una época de la depuración. O sea, ¿cuánto presupuesto se han ahorrado en adultos con este tema del COVID? En adultos que han fallecido por algún Pues tipo de... desapareció fideicomisos sí. también, o sea, las pensiones, Sí. todo. Acuérdate que desapareció los fideicomisos con el pretexto de la corrupción, Sí. ¿no? Que no ha comprobado absolutamente nada y no sabemos en dónde está ese dinero, ¿no? El cheque que dieron, ¿te acuerdas de aquella, Sí. aquella hasta con mañanera en donde llegó el fiscal Gertz Manero? Aquí tengo un cheque de 2,000 millones de pesos para los premios de la Que rifa. venía de regresar al pueblo, lo robaron. Según, y que después votó ese cheque que no se sabe dónde están esos 2,000 millones de pesos. Entonces, en fin. Sí, cuánto dinero se ha ahorrado también Tu en punto niños final, por favor, tu comentario pues final. mi punto de vista final sigue siendo que hay que hacer algo para que la sociedad despierte, porque no sé a dónde vamos a parar con estos discursos tan de payasos y la sociedad aquí viéndolos nada más callados. Tu comentario final. Pues yo siento que sí está despertando de alguna manera a la sociedad, por lo menos la pensante, ¿no? Y los que siguen a favor de él, pues son la gente que ahora sí se las vamos a voltear. Los que ahorita reciben un beneficio, ¿no? Sí. ¿No? Nada más le digo yo a los diputados, senadores y todos que son de Morena, que no se equivoquen. El que vota por somos los ciudadanos, no el presidente. Exactamente, y también recordarles que quien llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia fue de clase media para arriba. Eso se les olvidó totalmente. Ahora, para todo el pueblo, nadie está en contra de nadie. Este noticiero no está en contra absolutamente de ningún político que no esté a favor de que esto cambie. Eso sí, necesitamos entender que este país tiene que sufrir un cambio y ese cambio lo prometió Andrés Manuel, no se ha dado y lo quieran tapar como lo quieran tapar, esa es la única realidad. Haya sido quien haya sido allá atrás, el PRI, el PAN, el PR, quien haya sido, ahorita le toca a Andrés Manuel y esto no está funcionando. Eso es lo que más, yo creo, nos debe de preocupar. Gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre. Nos vemos.